One. Dios les bendiga, hermanos amados, una vez más, una bendición de nuevo estar con ustedes. Hoy es día miércoles, agosto, estamos creo que el 18 o el 19 del mes de agosto, si no mal entiendo, y estamos apresurándonos en el tiempo, así que quiero decirles que todos sean bienvenidos a la clase hoy. Es una bendición tenerles de nuevo a los hermanos que están en Estados Unidos, en México, Centro y Sudamérica. Bienvenidos todos, y cualquier parte del mundo que nos están viendo, sean bienvenidos todos a la clase esta que estamos teniendo, conociendo la Biblia, todos los días, miércoles a las 7 en punto de la noche. Así que bienvenidos los hermanos de los Estados Unidos, gracias por estar con nosotros. Vamos a iniciar una hermosa clase hoy y queremos antes de todo pedirle que inclinen sus rostros y vamos a orar a Dios, que Dios nos permita abrir nuestro entendimiento para no solamente escuchar, pero también entender y poner en práctica lo más importante, la palabra del Señor. Así que ahí donde estén, por favor, inclinen sus rostros, cierren sus ojos y vamos a orar a Dios. Padre, que ten gloria, le damos gracias en esta hora, Señor, una vez más, por la bendición que nos permite una vez más de poder aprender de su palabra, escudriñar su palabra, que es la vida para nosotros. Dios bendice a cada uno de los que están conectados ya, los que se van a conectar más tarde, Señor, que lo hagan de una manera hermosa y tú les reveles tantas cosas que tienes para ellos y para mí también. Ayúdame, Dios, a mí, abre mi entendimiento y dame la palabra, Señor, para poder hablar con ellos y poder explicarle tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús lo pido. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a reiniciar una vez más la clase que dejamos pendiente el día miércoles pasado, y hablamos acerca de el Rantes en el desierto, desde que ellos salieron del monte Sinaí, desde el mar, digamos, hasta la tierra prometida. Pero nosotros miramos cómo llegaron al monte Sinaí, cómo Moisés fue y subió por 40 días a recibir las tablas de la ley que Dios le daba, su voluntad, su amor, escrito con el dedo de Dios en las tablas de Moisés, los 10 mandamientos que nosotros conocemos. Sin embargo, el día pasado estudiamos un sinnúmero de cosas que el pueblo se llegó y ocurrió con ellos, hermanos, yendo hacia la tierra prometida. Recuérdese que salieron más de 600,000 hombres de a pie, sin contar mujeres y niños, una multitud de gente que también se añadieron a ellos. Es muy importante saber que en ese tiempo Egipto era como los Estados Unidos de América, pero en ese entonces toda la gente de alrededor de África, de Europa, estaban ahí viviendo en Egipto, pues era la potencia mundial en ese entonces. Miramos también, hermanos, cómo el pueblo alterca con Dios y con Moisés, y cómo ellos claman y regañan contra Moisés y contra Dios. Hermanos, aún su propia hermana Miriam y Aarón, que están dispuestos a poder levantar un clamor en contra y murmuración en contra de Moisés y contra Dios. Miramos como Coré también se levanta y todos se levantan en rebeldía, y Dios mismo dice la Escritura que no les permitió a ellos, escúcheme bien, entrar a la tierra prometida. Todos los que salieron de Egipto, hermanos, desde la edad de 20 años hacia arriba, ninguno entró. Inclusive Moisés, usted sabe que no entró. Lo miramos el día pasado, como Moisés subió al monte Nebo, y ahí Dios mismo lo entregó, dice la Escritura. Y los únicos 2 personas que entraron de los que salieron de Egipto fueron Josué y Caleb. Miramos el día pasado también datos importantísimos que era conveniente estudiar, ofrendas que se presentaban, hermanos, y vamos un poquito a detenernos ahí en este tiempo, porque es muy importante. En su pantalla tienen un poquito para entrar en la clase, notas explicativas. Tenemos 2 millones de personas más o menos, un estimado, o sea, no es un número exacto. 2 millones de personas más o menos salieron de Egipto hacia la tierra prometida. Hablamos también que poseía un gobierno teocrático, en otras palabras, Kratos, Dios, gobierno, el gobierno de Dios en el pueblo, o sea, era dirigido por Dios. Toda consulta tenía que hacerse con Dios, toda decisión importante era Dios en ello. Imagínense qué pueblo más bendecido, tener un gobierno no democrático, no de otra manera, sino, hermanos, un gobierno que prácticamente era, hermanos, era un gobierno teocrático o que venía de Dios. De nuevo, ellos eran muy religiosos y toda la relación de vida que ellos tenían era ligada, hermanos, gloria al Señor, perdón, hermanos, un segundo nomás, un pastor me está llamando, pero vamos a poner el hold ahora. Muy bien,
poseía un gobierno teocrático, dijimos, toda relación de vida era ligada a la religión, eran muy religiosos, muy al judaísmo, ¿verdad? Ellos pertenecían a esa religión y su vida era en torno a la religión. Es para que nosotros entendamos también el contexto de ellos en ese entonces, cuál era el comportamiento, cómo ellos se comportaban para con Dios, cómo la vida de ellos giraba en torno al tabernáculo, a la religión y todo ese tipo de cosas, para que nosotros también entendamos, hermano, que todo esto fue un tipo y sombra de lo que nosotros íbamos a vivir ahora en un aspecto espiritual, gloria al Señor. Miramos que Dios era la cabeza del Estado y que toda decisión importante, ya lo hemos dicho, era manejada por Él, gloria al Señor. Él trabajó por medio de individuos, por supuesto Moisés, Aarón, que era el sacerdote, Moisés, que era el caudillo que los llevaba, y luego Josué, a quien Dios levantó para entrarlos a la tierra prometida, gloria a Dios. Y también miramos un poquito, y vamos a ver más adelante, el centro de la vida judía era el tabernáculo. Obviamente que el tabernáculo era un tipo y sombra del mismo Cristo, y vamos a verlo más adelante, gloria al Señor. Las agencias de gobierno, juicio y disciplina estaban en los sacerdotes. Ya miramos también nosotros eso, gloria al Señor para siempre. Si usted tiene una pregunta, hermano, por favor tenga la amabilidad de hacerla, y en la próxima ocasión estaremos respondiendo con la ayuda del Señor. ¿Qué es lo que giraba? ¿Qué es lo que había en torno a ellos? Bien, habían leyes y habían ceremonias religiosas muy importantes. Por ejemplo, habían ofrendas y sacrificios para cada eventualidad. Era un ritual continuo, era una ofrenda continua, y cada situación con cada sacrificio, hermano, acompañado de símbolos y sus rituales. Habían buenas razones, obviamente, para estos sacrificios, ¿verdad? Al fondo había buenas razones, pero lo importante es que, hermano, era una constante de sacrificios y ofrenda, hermano, y eso de nuevo nos trae a memoria que el Señor una vez, dice la Biblia en Hebreos capítulo 7, 8 y 9, Él subió, hermano, como sacrificio delante de Dios, y fue una sola vez por nuestros pecados. En este entonces había que hacer continuamente sacrificios, hermanos, para agradar a Dios y para la limpieza de los pecados. Vamos a hablar un poquito de ello en un momento. Hermano, todo este tipo de cosas fue un resumen en Cristo. Ahora, hermanos, no hay que hacerlo todos los días, los rituales no hay que hacerlo cada año, sino que Cristo una vez lo hizo por nosotros para siempre. Gloria al Señor, no sé cuánto pueden dar gloria a Dios por ello. Bien, la ley, dijimos, también fue dada para la manifestación del pecado y no para prevención. En verdad, la ley no podía prevenir ningún pecado, ya que la ley no fue capaz de evitar la transgresión. Entonces era necesario que Cristo, hermano, muriese, pues la ley no pudo lograr salvar al hombre, solamente Cristo, hermano. Y así lo dice el libro de Hechos capítulo 4, versículo 12, se me hace que dice: no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres que podamos ser salvos, solamente en el Señor Jesucristo. Gloria al Señor para siempre. Bien, entramos un poquito superficialmente a los sacrificios. Habían ofrendas y días festivos muy importantes también dentro del pueblo, establecidos obviamente por Dios, algunos establecidos por Moisés, y vamos a hablar un poquito más adelante de esto. Ofrendas por el pecado, por ejemplo, era la ofrenda diaria más importante, y eran tres tipos. Había una ofrenda, hermanos, por la ignorancia, la gente cometía pecado ignorando que estaba cometiendo pecado. Habían también pecados cometidos involuntariamente, que lo hacía sin desear, ¿verdad? Lo hacía involuntariamente, y había una ofrenda por los pecados cometidos voluntariamente. Recuerde que este es el problema acá. Cuando nosotros hablamos de la doctrina del pecado, no sé si ustedes se acuerdan, dijimos, hermanos, que el pecado es la transgresión voluntaria de la ley de Dios. No sé si se acuerdan de esto. O sea, yo voluntariamente estoy consciente en mis 5 sentidos, y de esa misma manera yo voy a transgresar la ley de Dios. Entonces el pecado de comisión que nosotros conocemos, el pecado que se comete conscientemente. También, hermanos, eso era prácticamente diariamente lo que pasaba, hermano, con las ofrendas de este tipo, ¿verdad? Las ofrendas, ya dijimos, por la ignorancia del pueblo, otros por involuntariamente lo hacían y otros voluntariamente. Sin embargo, también es importante saber que había, hermano, una ofrenda encendida, ¿verdad? Gloria al Señor, que queremos hablar. Eso, y vamos a tocarlo superficialmente porque no es nuestro objetivo entrar en detalles en la lección. Pero usted, como referencia, puede leer Levítico capítulo 1, versículo 1 al 19,
y Éxodo, capítulo 29, del 38 al 42. Usted puede encontrar acerca de estas ofrendas encendidas. Era más o menos, para explicarlo, traída a la puerta del tabernáculo, gloria a Dios, que estaba a cargo de los sacerdotes, por las personas que deseaban hacer este sacrificio, gloria al Señor. Y a la presencia del sacerdote, él mataba al animal, escúcheme bien, después de haber colocado sus manos sobre su cabeza para su propia expiación, en otras palabras, para quitar la culpa de él, ¿verdad? La ponían en el animal. Qué interesante es esto. La culpa de él era trasladada al animal que iba a ser sacrificado. Tipo y sombra de nuestra culpa, la suya y la mía, que iba a ser quitada de nosotros y puesta en Cristo, gloria al Señor, para siempre. Esa cruz que usted mira, hermanos, que nosotros podemos ver en templos y todo, es un simulacro de la cruz donde el Señor Jesucristo fue puesto y cargó, dice Isaías 53, los pecados de todo el mundo. Bendito sea el Señor Jesucristo para siempre, gloria a Dios. Así que así se hacía, hermano, esta ofrenda. Después los sacerdotes regaban la sangre en el altar cerca de la puerta. Luego el hombre mismo cortaría el animal en pedazos, gloria al Señor, y el sacerdote pondría los pedazos sobre el fuego en el altar para completar el rito de la ofrenda encendida. Todo esto, hermano, de nuevo, era un ritual, gloria al Señor, que tenían que hacer por limpieza, y el animal pagaba el precio por ellos. Sin embargo, tenían que hacerlo periódicamente porque siempre pecaban, porque de nuevo explico que la ley no fue una prevención del pecado, sino que hizo que el pecado saliese a flote. Por eso es muy importante que Cristo viniera, hermano, para con su sangre erradicar totalmente el deseo de pecar, lo que nosotros conocemos como la santificación. Bendito sea Dios. Un día vamos a estar hablando, de esto, vamos a estar hablando de la santificación, porque algunos dicen que es progresiva. En realidad la sangre de Cristo tiene poder para limpiar a cualquier persona de cualquier deseo de pecar, punto. No es progresiva. Lo que vamos progresando es el conocimiento, en el crecimiento, hermano, como individuos en Cristo. Vamos creciendo a través de conocer más su palabra. Lo que estamos haciendo ahora, estamos creciendo, hermano, pero ya la sangre de Cristo ya nos hizo limpio de pecados y nos quitó el deseo de pecar. Bendito sea Dios para siempre. Bien, habían otras fiestas especiales. Usted sabe que el día sábado era muy especial. Está entre los mandamientos en Éxodo capítulo 20. Y ellos, hermanos, eran estrictos con respecto al sábado. Como usted miró, por ejemplo, el Señor Jesucristo, hermano, sana la mano de un hombre que tenía su mano seca en día de reposo. Y ellos hacen un escándalo, los fariseos hacen un escándalo terrible, porque para ellos era tan sagrado el día, tan sagrado el guardarlo, que invalidaban, que se olvidaban de la misma palabra del Señor. Así que eran estrictos con respecto al sábado. ¿Cómo se guardaba el sábado? Bueno, a las 6 de la tarde del día viernes, hermanos, ellos dejaban, y hasta hoy lo hacen. Aquí los judíos en Estados Unidos, aquellos que trabajan con judíos, sabrán que a las 6 de la tarde del día viernes ellos no hacen absolutamente ya nada más. Todo está limpio, no hay nada de corrupción según ellos. O sea, físicamente la casa está limpia, aunque yo he sabido que también ellos hacen sus bebidas alcohólicas y sus comidas después, inclusive del día de reposo o en ese mismo día para celebrar, ¿verdad? Pero es lo que hacen ellos, me está escuchando, todavía guardan. Sin embargo, nosotros sabemos que el día de reposo para nosotros es Cristo. Lo dice en Mateo capítulo 11, versículo 25, que vengamos todos los que estamos trabajados, todos los que estamos cargados a Él, y Él nos haría descansar. Él sería nuestro sábado, Él sería nuestro descanso. Todo esto, hermano, apuntaba hacia Cristo, gloria al Señor, y no a un día como tal. Bendito Dios para siempre. Así que además de estos ritos y ceremonias sistemáticas de ofrendas y sacrificios, habían también días especiales de sacrificios y de fiestas. Tal vez el más importante de estos es el día de la expiación, el Yom Kippur, que nosotros conocemos en los Estados Unidos. Eso lo encuentra en Levítico 16, 23 al 26. Y esto es importante que nosotros entendamos. El Yom Kippur, hermanos, se celebraba el 1 de octubre de cada año. Ahora, entendamos que nuestro calendario gregoriano no es igual al calendario judío. ¿Cuál sería en todo caso el mes de octubre
en el calendario judío. Bien, nosotros entendemos que el primer mes del calendario judío es el mes de abril, o el mes de Abib, o el mes de Nisan. Así que de ahí comenzamos a contar 7 meses adelante. Y recuerde que nuestro calendario gregoriano, y espero que no se confunda en esto, o un mes de los judíos, por ejemplo, era compuesto de la mitad de un mes nuestro, de la última parte de un mes nuestro y la primera parte del siguiente mes nuestro. Por ejemplo, el mes de Nisan era compuesto del 15 de marzo al 15 de abril. Por eso el mes de Nisan o Abib, cuando se celebra la Pascua, usted sabe que nuestro calendario gregoriano a veces cae a principios de abril, la Semana Santa, o a últimos días de marzo, porque oscila entre ellos. Recuerde que el calendario nuestro es diferente al calendario judío, pero es importante que nosotros, siendo que estamos conociendo la Biblia, es muy importante que nosotros aprendamos esto. Y quiero hacerles una pregunta a todos los que están viendo. No sé cuántos desearan que proyectara al final el calendario judío para que ustedes lo tengan y ustedes puedan ver lo relativo que es el mes de enero, el mes de febrero, el mes de diciembre. Por ejemplo, el mes de Kislev es el mes de las luces. Hermanos, si usted está de acuerdo, diga ahí amén, proyecta el calendario y al final de la clase yo lo voy a hacer. Si usted no dice nada, entonces vamos a pasar por alto esto. Es una información que quería compartir con ustedes simplemente, pero usted no tiene que tenerla si usted no desea. Para mí es importante, y si usted es estudiante de la Biblia, pues también es importante que nosotros mantengamos un poquito el conocimiento de estas cosas, calendarios, fechas, fiestas, etcétera, etcétera. Muy bien, la parte más importante de este rito, hermano, del día del mes de Tisri, en el mes el calendario judío es el mes Tisri o Etanim o Tisri, es octubre, el primer día de octubre. Recuerde, ya lo expliqué eso. Hermanos, se cogían 2 animales, dos gloria al Señor, corderos machos, gloria al Señor. Uno, hermano, era echado en suerte y uno tenía que morir, uno de los 2 corderos tenía que morir, y el sacerdote lo mataba, y con esa sangre, hermano, una vez al año, bien santificado, entraba el sacerdote al lugar santísimo. Vamos a explicarlo eso en la siguiente clase, el tabernáculo, el lugar santo y el lugar santísimo. Nadie podía entrar, solamente el sacerdote una sola vez al año, hermano, y tenía que entrar bien santificado, con una cuerda en su cintura, hermano, por si acaso él moría, hermano, porque había entrado inmundo de una manera pecaminosa, él moría, lo podían alar hacia afuera sin ningún problema. Así que el sacerdote entraba con esa sangre de ese primer macho cabrío o de ese cordero y regaba la tapa. Ya le expliqué un poquito la vez pasada acerca el arca del pacto. Era más o menos unos 3 pies de ancho, hermanos, por 2 pies más o menos aproximadamente. Habían 2 querubines, 2 formas de querubines. Adentro estaba, ya dijimos, las tablas de Moisés, estaba la vara de Aarón que reverdeció, y también estaba parte del maná del cielo, como testimonio del poder de Dios, que Dios estaba con ellos, y también tipificaba a Cristo todo esto. Un día vamos a hablar de esto, hermano, más adelante. Pero lo más importante es que allí, hermano, hablando de esta fiesta, de esta día de expiación, el sumo sacerdote entraba y regaba, hermano, rociaba la sangre de ese animal, hermano, en la tapadera del arca del pacto, el propiciatorio que se llama, ahí donde Dios, hermano, descendía en el tabernáculo mismo, en el lugar santísimo. Ese animal pagaba, hermano, por las culpas de todo el pecado del pueblo. Gloria al Señor. ¿Qué pasaba con el otro, hermano? Muy importante. El otro cordero, macho cabrío, hermanos, el sacerdote venía, le ponía las manos encima y descargaba todos los pecados del pueblo sobre ese animal y lo soltaba al desierto. Y ese animal se iba, hermano, al desierto cargando la culpa y salía fuera del lugar, así como Cristo mismo padeció fuera del real, fuera de la área de Jerusalén, hermano.
Estos dos animales en verdad tipificaban a Cristo, gloria al Señor, haciendo la obra de redención. Y recuerde que cada año tenía que matarse este animal y cada año tenía que soltarse el otro, hermano, para la expiación, para limpiar, para cubrir más bien el pecado, pero no para erradicar el deseo de pecar. Espero estén entendiendo. Por esto es que era importante que el Señor Jesucristo subiera a la cruz, hermano, y como ese cordero inmolado se derramaba su sangre, hermano, por perdón de nuestros pecados y para también quitar el deseo de pecar en nuestras vidas. Gloria al Señor para siempre. Así que esta es una de las fiestas muy importantes que todavía se observan. Aquellos que viven en los Estados Unidos sabrán de esa fiesta llamada Yom Kippur, que es el día de expiación, o el Atonement Day, que se llama en inglés. Gloria al Señor. Así que estamos aprendiendo todos, gloria al Señor, esta bendición hermosa. Bien, habían también, hermanos, fiestas importantísimas entre los judíos, los israelitas, perdón. Estaba la fiesta de la Pascua, que es muy importante, hermano. Dicho sea de paso, Levítico 16, si usted quiere estudiarlo, el versículo 1 en adelante, usted va a encontrar acerca del día de expiación, el famoso día de Yom Kippur, de todos los detalles, cómo se hacía todo este asunto. Bien, el día de la fiesta, habían tres fiestas importantísimas. Una era la fiesta de la Pascua. Y nosotros, ¿dónde encontramos la fiesta de la Pascua? Pues obviamente lo encontramos en el libro de Éxodo capítulo 12. Recuerde que el pueblo salió y Dios instituyó lo que se llama la fiesta de la Pascua. Gloria al Señor para siempre. Nosotros miramos, si usted gusta leer, vaya conmigo al libro de Éxodo, hermano, capítulo 12. Bendito sea Dios para siempre. Y vamos a leer algunas escrituras muy importantes en esta porción, gloria al Señor, importantes para que nosotros aprendamos lo que en verdad quería decir la Escritura. Capítulo 12 del libro de Éxodo, dice en el versículo 3, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, a un cordero por familia. Mas si la familia, dice, fuere tan pequeña que no baste, pues dice, comer el becerro, entonces él y su vecino inmediato a su casa, dice, tomarán según el número de las personas, conforme vamos a decir, Dios me ayuda aquí, hermanos, me está fallando un poquito la luz acá. Conforme dice, al comer de cada hombre. Así que, hermanos, cada uno tendría que agarrar un animal sin defecto, gloria al Señor, y sacrificarlo ese día por familia. Recuerde que esta fiesta de la Pascua iba a significar el día que el ángel de la muerte pasó sobre Egipto y mató a todos los primogénitos de Egipto, excepto al pueblo del Señor. Recuerde también que este mismo macho cabrío, hermanos, tenía que morir y su sangre iba a ser pintada, iba a ser puesta en los dinteles de la puerta para cuando el ángel de la muerte pasase, hermanos, entonces pasar del alto, sabiendo que allí estaba el pueblo del Señor, gloria al Señor para siempre. Versículo 5 da algunas informaciones importantes. El animal será sin defecto, macho de 1 año, los tomará de las ovejas, de las cabras, y los guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Muy importante este asunto. Iban a tenerlo hasta 14 del mes. ¿Qué mes está hablando? ¿El mes de Nisan o el mes de Abib o el mes de abril de nuestro tiempo? Ellos salieron el mes de abril, el tiempo que nosotros celebramos la Pascua. Y es importante, hermanos, que este animal era macho, era sin defecto, joven por cierto, iba a ser inmolado, iba a ser derramada su sangre, hermanos, cada vez que ellos lo hacían, y hasta hoy los israelitas hacen esto. Ahora, muy importante, dice la Biblia que sería inmolado entre las 2 tardes. Eso nos da una información muy interesante a nosotros, porque el día que el Señor Jesucristo tomó la última cena, gloria a Dios, y el día de la Pascua, Él subió, hermanos, a la cruz, lo llevaron a la cruz del Calvario,
Y usted sabe, según las Escrituras, lo dice Mateo, lo dicen los Evangelios, lo dice Lucas, lo dicen todos, hermanos, que más o menos era como la sexta hora del día cuando Él fue llevado a la cruz y también, hermano, todo el cielo se oscureció. La sexta hora del día, para que nosotros entendamos, el día judío, el día de trabajo comenzaba a partir de las 6 de la mañana, escúcheme bien, desde cuando salía el sol hasta que se ponía el sol, a las 6 de la tarde. Allí a las 6 de la tarde de cada día comenzaba el siguiente día. Así que, hermanos, la hora sexta, cuando se oscurece el cielo, léalo en todos los evangelios, hermanos, es exactamente las 12 del día de nuestro tiempo. ¿Me está escuchando? Las 12 del día. Y el Señor Jesús iba a morir, hermanos, a la hora novena, según la Escritura. La hora novena para nosotros, si la hora sexta es las 12 del día, obviamente que la hora novena son las 3 de la tarde. Impresionante, ¿no? Porque esto tiene que cumplirse exactamente lo que dice Éxodo capítulo 12. El Señor Jesucristo, dice la Biblia, desde que fue colgado, desde las 12 del día en punto, expiró exactamente a las 3 de la tarde o la hora novena. Dice la Biblia, a la hora nona hubo tinieblas sobre la tierra y ahí mismo entregó su espíritu. Hermanos, si el día judío tenía 2 tardes, de las 12 a las 3 y de las 3 a las 6 de la tarde para iniciar el día nuevo a las 6 de la tarde de ese mismo día. Escúcheme bien, entonces el Señor Jesucristo muere a las 13 en punto de la tarde, hermano, cumpliendo lo que decía Éxodo capítulo 12, que iba a morir entre las 2 tardes, bendito sea el Señor para siempre. Qué exactitud que la Biblia, hermano, tiene y que el Señor Jesucristo cumplió, hermano, a cabalidad cada punto que se trataba de Él. Bendito sea el Señor para siempre. Yo no sé cuántos dan gloria a Dios, hermanos, se pueden decir gloria a Dios a través de sus pantallas, pero esto es muy, muy hermoso. Bendito sea Dios para siempre. También había una fiesta, hermano, ya dijimos entonces, la fiesta de la Pascua, muy importantísima, era el paso del ángel de la muerte por Egipto y pasó por alto las vidas de los israelitas que estaban sus puertas teñidas con el sangre del Cordero. Y ese Cordero una vez más tipifica a nosotros, al Señor Jesucristo hoy en nuestro tiempo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y el Señor, cuando mira la sangre de Cristo en nosotros, hermano, pasa de alto cualquier juicio. La Biblia dice que ya no hay más condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús, bendito Dios, pero que no andamos según la carne, sino según el Espíritu de Dios. Otra fiesta importante, hermanos, que tenían ellos era la fiesta de Pentecostés. Penta 50, la fiesta de Pentecostés muy importantísima porque se contaba, hermano, a partir de que el día de la Pascua se llevaba, se contaban 50 días, hermanos, para que a los 50 días después del Cordero Pascual trajesen las cosechas y celebraban el día del Pentecostés o la fiesta de las cosechas. Muy importante, si usted estuvo en la predicación el día domingo y el domingo anterior, sabrá, hermanos, que el Señor se les apareció a ellos después que resucitó 40 días. Muy importante, un dato muy importante acá que muchos pasamos por alto. Esto quiere decir, hermanos, que si el Señor Jesús murió el día de la Pascua, como estaba escrito, 40 días Él pasó apareciéndoseles a ellos después de la resurrección, hermanos. Entonces quiere decir que ellos más o menos estuvieron como un espacio de 10 días, más o menos 7 a 10 días esperando el advenimiento del Espíritu Santo de Dios para completar el día de Pentecostés. Ahora quiero aclarar muy interesante este punto, hermanos, porque algunos dicen, nosotros somos una iglesia Pentecostés. En verdad, ¿qué es lo que quieren decir con ello? En verdad, si nosotros dijéramos conceptualmente o bíblicamente que somos una iglesia Pentecostés, tendríamos que decir que nosotros traemos la fiesta, traemos todas nuestras cosechas 50 días después que se celebra la Pascua judía. ¿Me está escuchando? Después de la Semana Santa. Entonces nosotros traeríamos, hermano, obedeciendo a lo que el concepto bíblico dice respecto al Pentecostés, tendríamos que hacer eso. Pero ¿qué es lo que ocurre? El mismo día de Pentecostés, hermanos, Dios escogió, escúcheme bien, Dios escogió lo que había dicho en Lucas capítulo 24, versículo 49, lo que había hecho también en Hechos capítulo 1, que se quedaran, que subieran a Jerusalén y se quedaran ahí hasta que fuesen investidos de poder de lo alto. Hermanos, el Señor escogió el día de Pentecostés, hermanos, para poder
a investir a sus discípulos del poder del Espíritu Santo, y ellos fuesen testigos. Ahora, en esa fiesta en Jerusalén, obviamente que venían gentes, hermanos. Por ejemplo, nosotros que estamos en países extraños, digamos que en nuestros países, en Nicaragua, en México, donde sea, se celebra una fiesta, en Perú, dicho sea de paso, saludo a la hermana Isabel, si se celebrara una fiesta allá, todos regresaríamos a ese destino de ese país, hermanos, y tendríamos que compartir con todos los que viven allá y los que viven en otros países. Es lo mismo que pasó, y era un punto muy importante para que ellos comenzaran a testificar, hermanos, acerca del Señor Jesucristo. Inclusive, una nota muy importante, dicen los estudiadores, los estudiosos, que la iglesia en Roma, por ejemplo, fue fundada, fue establecida por gente que vino de Roma al día de Pentecostés, de allá a Jerusalén, y que escucharon el mensaje de Pedro y se fueron allá y comenzaron a establecer la iglesia en Roma. Datos importantísimos que nosotros tenemos que tener en cuenta y no perder de vista. Así, entonces, la segunda fiesta importante era la fiesta del Pentecostés o de las cosechas, y una tercera fiesta era la fiesta del tabernáculo o de las cabañas, también celebrando el tiempo que ellos habitaron en tiendas de campaña en el desierto. Bendito Dios para siempre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No lo sé, pero usted puede decirlo en la pantalla, en su teléfono. Y si usted cree que esta clase está siendo de beneficio para su alma, hermano, por favor compártala con alguien más, sea pastor, sea líder, sea quien sea, hermanos. La palabra de Dios no está atada y no está tampoco exclusiva para cierto sector, sino para todos. La palabra de Dios es para todos, hermanos. Así que comparta esto con cualquier persona si usted cree que es de bendición para su alma. Santidad, bueno, el aspecto de la santidad es demandada, ¿verdad? Nosotros ya miramos en Éxodo capítulo 19, 5 al 8, que dice la Biblia: me seréis un pueblo santo, un pueblo escogido, un pueblo diferente. Dios dice: yo soy santo, por tanto ustedes sean santos, sé santo porque yo soy santo. Hermanos, el pueblo de Dios tenía que vivir en santidad. Sin embargo, nosotros miramos que su vida en realidad estaba totalmente en rebeldía, siempre en rebeldía contra Dios, siempre en problemas con Dios. Sí, estamos entendiendo un poquito, espero estemos entendiendo el contexto de la vida de los judíos a partir de que ellos reciben las tablas, a partir de que ellos comienzan a hacer al pueblo con un gobierno teocrático de parte de Dios. Ahora, hay también leyes que van a gobernarlos a ellos, hay leyes civiles y hay leyes morales, muy importante. Cada fase de la vida de los judíos estaba regulada por leyes. Gloria al Señor. Las áreas concernientes a la vida civil, a la vida social, a la vida moral del pueblo, todo estaba, hermano, en este aspecto legal. Gloria al Señor para siempre. Las interrelaciones personales, por ejemplo, cada familia la sociedad estaba compuesta por familias, y cada familia era como un aspecto patriarcal. El papá tenía prácticamente la autoridad sobre toda la familia, escúcheme bien. Y un hijo, por ejemplo, no podía faltar al respeto a su padre, o ultrajar a su padre, golpear a su padre. ¿Por qué? Porque tenía que ser muerto inmediatamente. Mire qué tremendo es esto, hermanos. La ley era tan terrible en ese entonces, ¿verdad? Que los padres eran patriarcas, eran los jefes absolutos en las casas. Bendito sea el Señor para siempre. Existían muchas restricciones también dentro de ellos, y una de las cosas que quizás nos detengamos un poquito acá era el aspecto del matrimonio, prohibiendo el casamiento de algunas personas, especialmente aquellas que tenían algún parentesco, según Levítico capítulo 18, versículo 1 al 17. Usted puede leer ahí, estudiar en su casa todas las prohibiciones que habían, hermanos. No podían haber incesto, casarse el hombre con su tía, con su hermana, con primas y nada por el estilo, hermano, porque era pecado delante de Dios. Era la ley de Moisés. Era una contraley que un hombre calumniara también la honestidad de su esposa. No podía hacerlo, y el hecho era severamente castigado, según dice Deuteronomio capítulo 22, versículo 13 al 19. No podía, hermanos, el hombre hablar mal de su esposa. Si el marido de una mujer moría, antes, hermano, era la ley, ¿verdad?, de dejar prole. El hermano del marido se le requería casarse con ella para asegurarle
posteridad a su hermano. En otras palabras, levantar descendencia de su hermano, ¿verdad? Así que es muy importante, hermanos, que nosotros entendamos este aspecto de leyes, ¿verdad? Ahora, uno de los grandes problemas en que se enfrenta cualquier época es el aspecto del divorcio entre las parejas. La era Moisés no fue una excepción, fue terrible también porque se tomaron presunciones respecto a que él diera carta de divorcio según Deuteronomio 24 del 1 al 4. Y quisiera un poquito detenerme aquí, hermano, para decir, sin embargo, el divorcio no es una institución divina. El divorcio no es institución divina. El matrimonio sí lo es, el divorcio no lo es. Aquí vamos a detenernos un poquito, que es importante esto, porque esto nos avienta inclusive al tiempo de nosotros, ¿verdad? Moisés simplemente permitió que esta existiera como por la dureza del corazón de ellos. Hermanos, quiero detenerme un poquito acá. El capítulo 24, del libro de Deuteronomio. Si usted va conmigo, por favor, estamos estudiando la Biblia y esto es muy, muy hermoso que nosotros estudiemos todo esto, hermano. Gloria a Dios para siempre. Ahora, ¿por qué queremos detenernos aquí? Porque era un aspecto de la vida cotidiana del pueblo y porque también, si nosotros no tenemos cuidado, tendemos también a malinterpretar los conceptos bíblicos. Miren lo que dice el Deuteronomio 24:1. Cuando alguno tomare mujer, dice así, y se casare con ella, y él no le agrade, por haber, dice la Escritura, hallado en ella alguna cosa indeseable, le escribirá, dice, carta de divorcio y se la dará en su mano. Mire qué tremendo es esto. Y quiero explicar esto, porque en aquel entonces habían dos escuelas de pensamiento. Había una que se llamaba Shammai, de un hombre que pensaba de esta manera, y otro que se llamaba Hillel. Shammai decía que el hombre podía darle carta de divorcio, divorciarse con su mujer, cuando la mujer fuese infiel a él. ¿Me está escuchando? Por infidelidad. Entonces, él podía darle carta de divorcio, hacía Shammai, ¿no? ¿Qué decía Hillel? Hillel decía, bueno, hay que darle carta de divorcio a la mujer porque no hace bien la comida, porque no guisa bien, porque los frijoles no me gusta cómo quedan, porque no me atiende, lo que sea. Entonces, ella le daba carta de divorcio a él en ese entonces. O sea, algo tremendo. Por cualquier razón, en otras palabras, él le daba carta de divorcio a ella. Es lo que decía Hillel. Ahora, en el tiempo del Nuevo Testamento, nosotros miramos que al Señor Jesucristo, en el capítulo 19 del libro de Mateo, se le acercan los fariseos. Y se le acercan con el deseo de tentarle, ¿verdad? Vamos a la Biblia, porque es interesante lo que dice. Gloria al Señor. En el libro de Mateo, capítulo 19. Por favor, vaya conmigo, hermanos. Estamos estudiando la Biblia. Es importante. Yo le voy a dar unos segundos de tiempo por asunto de tiempo. Pero vamos a ver lo que dice la Escritura. Dice así, el versículo 3, capítulo 19 del libro de Mateo. Entonces vinieron a él los fariseos. Y dice, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? En otras palabras, ellos recogen la idea, la escuela de Hillel, el pensamiento de Hillel, y vienen al Señor Jesucristo, oiga, ¿qué dices tú? ¿Es bueno darle? ¿Es propio dar que el hombre dé carta de divorcio a la mujer por cualquier causa? Entonces vamos a ver lo que la Escritura dice. Dice el versículo 4, él respondiendo les dijo, ¿no habéis oído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? En otras palabras, el complemento de uno es el otro, gloria al Señor. Y dijo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá con su mujer, y los dos serán una sola carne. Esto es tremendo, hermano. ¿Por qué? Porque aquí hay una confusión terrible y queremos explicarlo a manera de estudio, sin condenar a alguien y tampoco poniendo la barra y también aplaudiendo y diciendo, está bien, hay que divorciarse y casarse cuantas veces quieran. No, vamos a ver lo que la Escritura dice. Se le acercan con ese objetivo y él dice, no, en el principio no fue así. En el principio Dios lo creó hembra y varón y hembra,
¿verdad? Y dice, por esto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Cuando dice una sola carne, muchos malinterpretan este concepto diciendo que cuando se une el hombre con su mujer en su intimidad, entonces vienen a ser una sola carne. En verdad es más profundo que ello. Si usted lee el capítulo 2 de Génesis que ya hemos estudiado, gloria a Dios, nos vamos a dar cuenta cuál es la unidad en verdad del matrimonio. Es espiritual, es mental, es de propósito y por supuesto también corporal. Pero un día Dios me hizo entender cuál es la unidad en verdad dentro del matrimonio. Una vez que Dios me permitió ejecutar esto en un matrimonio que yo llevé a cabo. Hermanos, habían dos candelabros, dos candelas, y había una grande apagada. Los que están en la iglesia local saben lo que estoy diciendo. Esta grande estaba allí apagada. Y estas dos simbolizaban cada una de las vidas que estaban para unirse. Y cada uno de ellos, tanto el esposo, el novio y la novia, cogían en un punto de la ceremonia un candelabro, cada uno, una candela cada uno, y los dos encendían la una que estaba apagada, una gruesa, una grande, y apagaban esas candelas que estaban encendidas por separados. Ahora, hermano, se encendió una sola, y ya no había división, ya no había cómo cortar. Ahora usted no puede cortar en pedazos una llama, no se puede. Ahora usted puede coger de ahí fuego y encender varios candelabros o candelas o velas, como usted le llame. Esto me hizo entender Dios de la unidad de verdad que existe en el matrimonio. Qué tremendo que es esto. Por eso es que el Señor Jesucristo dice, y vamos a continuar diciendo, porque aquí muchos toman ventaja de algunas cosas y lo malinterpretan, pero vamos a ver lo que la Biblia dice. Dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ya le explicamos esto. Versículo 6. Así que no son dos ya más, sino una sola carne. Ya no son dos. Ya es una unidad completa según el diseño de Dios. Bendito Dios. Por tanto, dice, lo que Dios unió, no nos separa el hombre. En otras palabras, nadie tiene la potestad de poder separar al hombre. Por eso cuando una pareja se casa, el ministro o el juez o quien los case, quien tiene autoridad, dice, ahora declaro marido y mujer hasta que la muerte los separe. Porque solamente Dios, hermanos, es el único que puede disolver la unión de una pareja. Qué tremendo es esto. Le dijeron, ¿por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Por qué pues Moisés? No dice por qué Dios. ¿Por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio? Y dijo, por la dureza de vuestros corazones os permitió, dice, repudiarla a vuestras mujeres. Qué tremendo es esto. Y luego dice, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Interesante esto. ¿Por qué? Porque el culto dice, aquí está la salvedad entonces. Yo puedo entonces tomar la escuela de Shammai y decir, por causa de fornicación, entonces sí puedo darle carta de divorcio. Bien, amigo mío, esta es una enseñanza tremenda en verdad. ¿Por qué? Porque fíjese que los conceptos mismos, escúcheme bien, del diccionario acerca de fornicación y adulterio son totalmente diferentes. En primer lugar, adulterio dice el diccionario que es sexo extramarital. En otras palabras, el adulterio ocurre cuando una persona que está casada con otra va y tiene relación con otra persona que no es su esposa. Entonces, ese sexo extramarital es adulterio. La persona casada no comete fornicación, sino está cometiendo adulterio. Ahora, ¿qué es lo que dice la Real Academia, el diccionario Real Academia con respecto a fornicación y con respecto a adulterio? Dice así, fornicar es realizar el acto sexual dos personas que no están casadas entre sí. Escuche, lo voy a repetir. Fornicación, según dice, es realizar el acto sexual dos personas que no están casadas entre sí. La palabra fornicación en su contexto etimológico, la raíz, viene de la palabra griega porneia,
que quiere decir por prostitución, o de donde viene también la palabra pornografía, exposición, ¿verdad? O prostituirse. Bien, la fornicación existe. Según lo que dice el concepto, hermanos, existe una relación entre dos personas que no son casadas, o es una relación fuera del contexto matrimonial o el diseño de Dios. El diseño de Dios para dos personas es el matrimonio. El quebrarlo, el que una de las personas rompa eso y haga tener relación sexual con otra persona, esto se llama adulterio. Pero en el caso de dos personas que están en unión libre, ellos están en fornicación. Qué importante. Pero el Señor Jesús dice que salvo por causa de fornicación. Para entender esto, recuerde usted que en la división de los libros, si usted se recordará, nosotros estudiamos que hay evangelios sinópticos. ¿Se acuerda de esto? O sea, evangelios que hablan exactamente lo mismo, pero en diferentes puntos de vista. Y vamos a ver lo que dice Marcos en el capítulo 5. Ya estoy terminando, ya sonó el tiempo. Y por favor, regálenme unos 2-3 minutos y yo termino ya la clase. Pero mire lo que dice en el capítulo 10 de Marcos, capítulo 10, versículo 5. Bueno, voy a leerlo desde el 2. Dice, y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle, una vez más para tentarlo, si era lícito al marido repudiar a su mujer, o sea, darle divorcio. Él respondió y les dijo, ¿qué os mandó Moisés? No dice Dios, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. En otra palabra, uno es el complemento del otro. Por esto dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así dice que ya no son dos, sino más uno. Gloria al Señor. Por tanto, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Dice, en casa respondieron los discípulos y dijeron de lo mismo. Y le dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Lo que estamos viendo aquí, hermanos, es que cuando una persona es infiel dentro del matrimonio, esa persona comete adulterio. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir Jesucristo? Y aquí termino con esto. Lo que dice el capítulo 19 del libro de Mateo. Salvo por causa de fornicación. No dice salvo por causa de adulterio. Bien, si por ejemplo una persona casada, que se casó enamorada, que se casó con el amor de su vida, y que de repente tanto ella o él se cansan de uno de ellos, y van y se divorcian y se casan con otra persona. Esta persona, mientras dice la Escritura, mientras vive el marido, Romanos capítulo 7, versículo 2, 1 Corintios 7, 29, mientras vive el esposo, ella está bajo la ley del esposo mientras éste viva, pero una vez muriendo, ella queda libre, dice el apóstol Pablo, para poder casarse. Muy bien. ¿Qué es lo que ocurre acá? Si una persona se divorcia de su esposa y se casa con otra, bien, él está en adulterio porque ya es casado y su mujer y su esposo vive. La persona que se casó con ese hombre o esa mujer que ya estaban casados está en un acto de fornicación. ¿Por qué? Porque ese hombre o esa mujer le pertenece a esa pareja que todavía vive, que se casó por primera vez. Salvo por este hecho, salvo por esta causa de fornicación, no le es permitido al hombre divorciar a su esposa o viceversa. Sé que hay algunas preguntas, pueden hacerlas, por favor, con la ayuda del Señor. Vamos a concluir hasta aquí esta clase, porque ya nos pasamos algunos minutos. Les agradezco muchísimo su atención. Si hay preguntas, háganlas por favor, y por favor compartan este mensaje, este estudio con alguien más. Recuerden, los hermanos de la iglesia local, por favor, a las 7 en punto de la tarde, día viernes, estamos ahí para alabar al Señor juntos. Y el próximo domingo a las 10:30 de la mañana nos vemos con la ayuda de Dios a través de Facebook Live. Hasta entonces, que Dios les bendiga ricamente. Hasta pronto.